Dejad que os diga, ¿sabéis por qué se sabe que hay agujeros negros en el universo? No se ven, literalmente la luz no es capaz de escapar, y ese es el preciso motivo por el que se sabe que están ahí. Ahí precisamente porque no hay ninguna luz, pero atrae todo lo que hay alrededor. A día de hoy, eso es el presidente de España, un perfil que actúa como centro de gravedad de la corrupción. Y en mitad de todo esto tenemos a todos los partidos que soportan el gobierno y que saben que no van a sacar un voto si mañana hay elecciones. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Esta tarde hemos tenido acceso a 25 libretas y agendas y cuadernos de ella, todo material nuevo. Y justo antes de una anotación con fecha 19 de febrero de 2025, Leire Díez escribió: reunión con P.S. Pero bueno, dejando atrás las movilizaciones artificiales, hablemos un poco de la escena política en España. Imagínate la siguiente escena. Es noviembre de 2025. El que fue el número 2 de Pedro Sánchez en el partido, su ministro de Transporte, su hombre de confianza, el que gestionaba la maquinaria interna del PSOE, acaba de entrar en prisión preventiva. Hablamos del primer caso desde que España es democracia en 1978. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Y un mes después, en diciembre, también entra a la cárcel su sucesor en el partido, Santos Cerdán, el siguiente número, el 3. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Dos secretarios de organización del PSOE, la columna vertebral del partido, entre rejas en el mismo año. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Paralelamente, la mujer del presidente está a punto de sentarse en el banquillo por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El fiscal general del Estado, que es el fiscal máximo en el país, acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo por filtrar información reservada para proteger al gobierno. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Y hay un sobre con las siglas de PDVSA, la petrolera venezolana, que alguien entregó a la Audiencia Nacional con la hipótesis de que el PSOE recibió financiación ilegal de ahí. Decir en primer lugar que desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, que me quedo sin comer. Hoy vamos a ver qué está pasando en España. Vamos a repasar el estado actual de todos estos casos para todos los que tengáis interés en el tema. Y vamos a desmontar uno por uno los argumentos que usa el sanchismo para convertir la corrupción de su partido en una cuestión de persecución política. Pero antes ya sabes, me gusteada, compartida, comentada, suscribida y dicho eso, vamos al lío. Bien, para los que os habéis perdido esta parte de la historia, hagamos un resumen rápido de qué está sobre la mesa judicial en España en este momento. Porque no es un caso, son tropecientos y van creciendo. Tenéis el caso Koldo Ábalos, el origen de todo. Empezó como una investigación sobre contratos de mascarillas durante la pandemia. El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama presuntamente organizaron una trama para adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones. Eso ya era gordo, de por sí, pero es que fue creciendo. Desde entonces el caso se ha ramificado en todas las direcciones que os podáis imaginar. Hablamos de adjudicación irregular de obras públicas en carreteras, amaños llevados al propio Consejo de Ministros según la UCO, enchufismo en empresas públicas y la hipótesis, todavía en investigación, de que parte de estas comisiones ilegales fueron a financiar al PSOE como partido. En abril de 2026 se cerró el juicio oral por las mascarillas en el Tribunal Supremo, que quedó visto para sentencia. Tenéis el caso 2, el de Santos Cerdán. Este pasó a ser el sucesor de Ábalos, el del anterior caso. Lo que no se sabía era que iba a sucederle también en la corrupción. En junio de 2025, la UCO publicó un informe con conversaciones grabadas de Santos Cerdán con Ábalos y Koldo sobre presuntos cobros de comisiones en carreteras. Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar, porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él. Que hay cosas mucho más graves que hay. La respuesta del PSOE al principio fue defender su inocencia porque todos hablaban maravillas de él. Que él ha dado sus explicaciones y yo me quedo con esas explicaciones porque de lo que estamos un poco hartos es de tanta cacería contra el socialista. Todo vale con tal de acosar a un socialista, da igual que sea Matos, da igual que sea Santos, que también ha dado sus explicaciones. Pero luego fue tan flagrante que tuvo que dimitir de todos sus cargos y abandonar el PSOE. Yo era secretario de organización del Partido Socialista de Euskadi
y usted era secretario de organización del Partido Socialista de Navarra. Cuando uno es secretario de organización, sabe que es el garante de la ética y del compromiso de miles, cientos de miles de militantes con su organización política, que es el PSOE. Sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. La UCO sitúa a Santos Cerdán como el jefe de una trama criminal que buscaba proteger los intereses del PSOE y del presidente del gobierno. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... Es de mi confianza. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Leire es el cordero del Bad Bunny de la Moncloa, porque para casita, la casita de Bad Sánchez. Tenéis también el caso 3, el de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Está investigada por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Los cargos giran en torno al uso de su posición como primera dama para conseguir apoyos empresariales para la cátedra que estaba dirigiendo sin título universitario y a su presunto papel en el rescate de Air Europa. El juez de instrucción, el juez Peinado, la tiene citada para una audiencia preliminar en junio de 2026, paso previo a enviarla a juicio oral con jurado popular. Y ojo, porque en el auto Peinado advierte de que existe riesgo de eludir la acción de la justicia y la avisa de que si no se presenta voluntariamente igual le manda una patrulla para que la lleven. Tenéis también el caso 4, el del fiscal general condenado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo por revelar información fiscal reservada del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez en la historia de la democracia española que un fiscal general es condenado penalmente. La condena es de multa de 7.200 euros, 2 años de inhabilitación y 10.000 euros de indemnización. Cuando habló con el fiscal general del Estado, le afirmó, le dijo, has filtrado los correos. En algún momento a lo largo de la conversación, él lo negó, que hubiera filtrado. No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya. Sí, ahí fue el curso de la conversación, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Yo creo que no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad. Tenéis también el caso 5, el sobre de PDVSA. En marzo de 2026, la parte empresarial de la corrupción, Víctor de Aldama, que hablamos ya de él en el caso 1, compareció ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y entregó un sobre con las siglas PDVSA. Tal como hemos dicho, la petrolera estatal venezolana. Aldama lo vincula a una presunta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista. O sea que Pedro habría presuntamente usado el dinero venezolano para financiar al PSOE. Macho, los venezolanos sois increíbles. Vosotros no recibís ni un puto dólar del dinero que sale de la riqueza de vuestro país. Ahora que con eso se financia todo lo financiable. Según Zapatero, debéis ser algo así como socialistas, ¿no? Que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Y ya vamos a parar de hablar de casos, no porque no haya más, sino porque siempre he pensado que un top 5 queda muy bien y no se nos vuelve pesado esto. Pero vamos, que tenéis tramas para aburrir vinculadas al gobierno socialista, así que yo qué sé, si os aburrís os metéis en Google. Con todo esto sobre la mesa, en abril de 2024, cuando empezó el caso Begoña Gómez y Sánchez anunció dramáticamente que se iba a tomar unos días para reflexionar si dimitía, algo que no iba a hacer claramente, miles de personas salieron a la calle en Madrid con el lema de "por amor a la democracia", a pedirle que se quedase. Casualmente, cuando la corrupción llama a la puerta del presidente español, salen a manifestarse a pedirle que se queden. Esperamos que continúe, porque España tiene que continuar con él. Pedirle a Sánchez que por favor no dimita, que aguante, que resista, que el pueblo está con él. Insisto, lo típico de una sociedad democrática es que uno se queje de que le están jodiendo, pero en España la cosa no va así. Dicho eso, hay que decir que Pedro, esto de movilizar a la gente para fingir que tiene el cariño de la población es algo que ha aprendido de Zapatero. Sí, su faro moral que ahora está imputado por tráfico de influencias. Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Más que nada porque a Zapatero le montaron el 15M en su momento y se fue por la puerta de atrás. Así que al menos en eso han mejorado. Ahora son ellos los que montan las manifestaciones en mitad de escándalos de corrupción propios, pero no para pedirles que se vayan, sino para pedirles que se queden. La movilización fue convocada por una organización juvenil llamada La Plaza, con participación, por cierto, de miembros del gabinete del propio gobierno. O sea, el gobierno convocando marchas para apoyarse a sí mismo en mitad de escándalos de corrupción. O sea, por favor. Y aquí uno lo que se pregunta es ¿qué argumentos pueden sostenerse para
proteger al presidente en este mar de corrupción? Pues tenemos varias posibilidades, ¿vale? Empecemos por la opción A. Es gente que cree genuinamente que todo es mentira, que el PSOE no está inmerso en corrupción, que los delitos son inventados y que PDVSA no financiaba a nadie, ni siquiera al chavismo seguramente. Es decir, una negación de la realidad que va más allá de la fe política y entra directamente en el sectarismo. Pero también tenéis la opción B. Saben que hay algo, pero creen que el hecho de que los jueces investiguen delitos del PSOE es peor que la propia corrupción. Y no te rías porque esta es la línea oficial del gobierno. Todo es un golpe del Estado judicial orquestado por la derecha. Pero oye, que la investigación viene de Suiza y Francia y de información que los yanquis llevan consiguiendo de sus presos chavistas desde la administración Biden, ni siquiera la Trump. No sé cómo encaja eso con el golpe de Estado de derecha española. Está haciendo números a ver si le da para presentar una moción de censura, de hecho. No me parece una actitud muy golpista, pero oye, más que nada porque los números no dan para esa moción de censura, porque Pedro no se va a ir ni con agua caliente y sus socios saben que unas elecciones les dejaría sin representación en el Congreso. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Es curiosa la paradoja a la que se enfrentan los socios del PSOE, si lo piensas, ¿eh? Si siguen apoyando al gobierno, dan la imagen de que apoyan a la corrupción y pierden votantes. Pero si apoyan la moción de censura y hay elecciones, no les vota ni Dios. Así que están haciendo la de taparse los ojos y rezar por lo mejor. Si no lo veo, no es ilegal. Pero hay una tercera opción, que los más fieles del PSOE prefieren un gobierno de izquierdas a cualquier alternativa de derecha, aunque los del PSOE estén corrompidos. Las tres opciones son preocupantes, pero la más peligrosa para mí es la B, porque esa es la que el sanchismo ha convertido en el relato oficial, y es el que vamos a desmontar. Porque el argumento central de esta tesis es el que se repite en las ruedas de prensa, en medios afines y en las manifestaciones. Y es el de nos persiguen políticamente, es un golpe de Estado judicial. La derecha está usando los tribunales para derrocar a un gobierno legítimo. Vamos a ver cuánto de verdad hay en esto, ¿vale? El argumento principal es que los jueces son de derechas y además hay lawfare. El problema con este argumento es que los casos no los investiga un juez, los casos los investigan un cojón de jueces, en órganos distintos además. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, juzgados de instrucción, y las pruebas más demoledoras no las ha aportado ningún juez, las ha aportado la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una institución profesional que trabaja para los tribunales. Cuando el informe de la UCO concluye que hay indicios de comisiones ilegales, de amaño de contratos y de posible financiación ilegal de partido, eso no es una opinión política. Son hechos, son mensajes grabados entre los propios implicados, son audios de Koldo y Ábalos hablando de chistorras, que era su jerga para hablar de billetes en negro. Consta en las actuaciones un mensaje en el que usted le dice a una persona que por razón de su cargo le daban 1 o 2 chistorras al mes. 1 o 2 chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto? Sí. ¿A qué cargo se está refiriendo used? ¿A qué cargo? Sí, por razón de mi cargo, ¿qué cargo era? Cuando estaba en el Ministerio y anteriormente cuando estaba también en la Secretaría de Organización con el señor Ábalos. Sin embargo, usted no tenía un cargo formal en el Partido Socialista, ¿cierto? Cierto. Bien. ¿Recibía usted chistorras, es decir, recibía usted billetes de 500 procedentes de algún sitio más? Sí. Eso no se lo ha inventado ningún juez de derechas. Nadie apuntó a estos personajes con un arma y les obligó a forrarse a costa del dinero público. Lo hicieron ellos solitos y dejaron un reguero de pruebas por el camino. Ya está, se acabó la buena vida. Pero qué vida. Además, al menos no estoy solo, ¿verdad, hermano? Es decir, aquí no hay lawfare, que es el uso del poder judicial para perseguir a opositores, pero hay una diferencia fundamental entre lawfare y un caso de corrupción con audios, con mensajes de texto y con 2 exsecretarios generales del partido en la cárcel, con un fiscal general condenado y con un sobre de PDVSA entregado ante la Audiencia Nacional. El lawfare requiere inventarse pruebas, y en este caso las pruebas no solo no están inventadas, es que las han dejado ellos mismos por todos lados. Coño, es que Koldo grababa todas sus conversaciones porque sabía que le iban a usar de cabeza de turco y de tonto no tiene un pelo el cabrón. Y esto es algo en lo que nosotros no tenemos tanta experiencia aquí en España. Es verdad que este gobierno actual vino con la bandera de que acabaría con la corrupción del gobierno anterior, que de hecho terminó precisamente por una moción de censura y justo ahora parece que vinieron simplemente a hacer lo mismo que ellos. Españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego, hombre, nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Esto de la estabilidad, si es incompatible con la corrupción, es para ponerse a temblar. Porque en esa lógica, cuanta más corrupción, más estabilidad.
que no te puedes ni imaginar, porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él, porque hay cosas mucho más graves que ha hecho. Pero aquí los verdaderos expertos en todo este tema sois los espectadores de Hispanoamérica, que sois los que conocéis esta receta mejor que nosotros. El patrón es el mismo, un líder político con casos de corrupción graves en su entorno adopta una táctica muy concreta. No niega los hechos, sino que hace que el debate no vaya de esos hechos que son palmarios, sino que el debate va de quién está denunciando estos hechos. Si consiguen eso, han ganado, porque ya no hablamos de si hubo corrupción, que la hubo. Hablamos de si la derecha está conspirando. Esto lo hemos visto con los Kirchner en Argentina, con aquello de me persiguen por ser peronista. Lo hemos visto con Maduro en Venezuela, con aquello de esto es un golpe imperialista. Y hasta con el castrismo en Cuba diciendo que la culpa de la ruina del país no era la suya, sino de los yanquis. Y abro un paréntesis para pediros que cada uno hagáis vuestro aporte particular con el ejemplo que más os guste de este estilo. Seguimos. La diferencia de todo esto con el caso español es que España tiene un sistema judicial independiente y una prensa libre, mayormente, aunque muy polarizada, y una policía que funciona. Los audios se publican y los jueces actúan sin que nadie los pueda detener, quitando obviamente las típicas excepciones y manzanas podridas. En ese sentido, el sistema está funcionando. El problema es el relato que construye el gobierno alrededor de ese funcionamiento para convertir a la justicia en su enemigo, porque parece que al PSOE lo que le jode es que el sistema funcione, y te viene a señalar que en realidad no está funcionando, sino que todo es una persecución, lo que podrían usar como excusa para tratar de intervenirlo y terminar de cargárselo. Porque cuando un gobierno lleva años diciéndole a sus votantes que los jueces son golpistas, que la prensa crítica es fascista y que las manifestaciones en su contra son un intento de derrocamiento, lo que hace en realidad es conseguir que sus votantes se conviertan en escudos humanos que hagan imposible pedirle que rindan cuentas de nada. Ellos solo tienen que quedarse callados detrás de un bloque de personas que hagan imposible pedir explicaciones de nada, porque cállate fascista, el actual gobierno es progresista y no ha hecho nada malo. Malo eres tú. Pero bueno, esto te lo digo yo sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos ahora en comentarios. ¿Crees que la táctica del victimismo político funciona indefinidamente o tiene un límite? ¿Ves ciertos parecidos con algo que haya pasado en otro país? ¿Crees que el sistema judicial español va a aguantar la presión o acabará quebrando la separación de poderes? Te leo. Suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Las consignas. Probemos con las consignas alienantes y repetitivas. Atención todos. Demos las gracias a nuestro líder por tan glorioso día.